Bienvenidos de nuevo a su bloque. Hoy nuestro invitado es el coronel historiador Sócrates Suazo Ruiz, que es el historiador militar del Ejército Nacional de la República Dominicana, director de Historia Militar del Ministerio de Defensa. Para introducirlo y para empezar estas conversaciones, Fafa Taveras. El tema es de sumo interés y a mí me complace mucho tener aquí a un hombre activo en las Fuerzas Armadas, porque en la fundación de la República y en todo el proceso la única institución inalterable es la de que garantiza el control político, que son las Fuerzas Armadas, la única continuidad. Ahora, los valores con los que se ha movido las Fuerzas Armadas son otra cosa. Yo tengo la idea que el pasado es una referencia, que no es una guía. Al revés, es un desafío. Porque usted mirando la actualidad y el porvenir tiene que pensar qué cosa hay que hacer para dejar atrás la mala gerencia. Y yo creo que una de las cosas más importantes aquí en este país es plantearse el destino de las Fuerzas Armadas. Yo he dicho públicamente que hay un desperdicio de talento en las Fuerzas Armadas. Muchos profesionales con calidad que no son usados en función de lo que ellos pueden aportar. Y que el desafío de rehacer la República tiene que mirar en el inmenso aporte que pueden hacer las Fuerzas Armadas, no solo como instrumento para imponer el orden, sino por el talento que está ahí, que no se usa. Así que como tú eres historiador y militar, yo quiero ir comenzando tu visión de la historia. Bueno, la historia realmente, conceptualmente, es tiempo, espacio, estructura social y circunstancias. En el orden del tiempo es el que nos toca a nosotros ahora. Miramos hacia atrás como el dios Jano romano, de enero, por eso el nombre de... Januari. Exacto. Miramos el pasado para enfrentarnos al presente y construir el futuro. No para buscar guía en el recuerdo, sino referencia. No, referencia porque nosotros tenemos, lo que va a guiar a los hombres, a los seres humanos, son los valores. Tú hiciste una introducción formidable referente a ese presente que siempre estará normado por los valores. Es el viejo dilema entre Heráclito y Aristóteles. O sea, mientras uno dice, todo cambia, nadie se baña en el mismo río dos veces, el otro dice, sí, todo cambia, pero hay cosas que se mantienen vigentes, inalterables, que son los valores. Los valores, por eso en el concepto griego de la ética es contrario al ego. La ética es la norma para servir a los demás, para transformar a la sociedad, para aportar el bien, porque todos los valores conducen al mejoramiento de la sociedad. Y ahí está el hecho de que la memoria y la referencia es una guía, pero actualizar los valores, tú guiarte hoy por una guía del valor de hace 100 años, es una cosa diferente, pero la guía actual permanente son los valores. En la esencia, permanecen vigentes. Yo, por ejemplo, soy un apasionado, yo soy un duartista, y cuando digo que soy duartista hago una diferencia con los que dicen que son duartianos. Claro. Yo soy un duartista porque yo tengo el mismo concepto de la filosofía, tengo el mismo concepto de la Constitución y tengo el mismo concepto de la política de Juan Pablo Duarte. Y tengo, naturalmente, trato de imitarlo en su integridad, en su honestidad, en su lealtad. Y, naturalmente, Duarte fue un dominicano de la modernidad de su época. Un hombre que entra a la política, ha sido del proyecto de educar, de alfabetizar, en una sociedad que entonces tenía un 96, un 97% de analfabetismo. Pero además es tan moderno Duarte que te construye la patria sobre un escenario de teatro. Es decir, el aporte que él hizo sigue vigente. Es permanente. Es permanente. Y ahí hay que, usando la integridad de él, porque es cierto lo que tú dices, un hombre abnegado que se consagró
que no usó su cargo para bastión personal, porque la primera vez que fue a una misión y le dieron un dinerito, trajo una lista de sus gastos y lo devolvió. Entonces, ese es un valor que hay que recuperarlo de Duarte. Un funcionario no puede pasar por alto que decida de una conducta como ese sentido duartiano. Correcto. Es decir, yo soy partidario de coger los valores de ayer para uno nutrir los esfuerzos de hoy. Sí, pero yo le decía a Fafico ayer, en el encuentro que tuvimos, que yo admiro, hay 4 personas, digo, hay más, pero yo lo digo como paradigmas, ¿verdad? Que es Juan Pablo Duarte, en el siglo XIX, Juan Pablo Duarte, Francisco Ulises Espaillá Quiñones y Francisco Gregorio Villiri Aristi. En el siglo XX, Juan Bosch. Entonces, porque el ejemplo que dan es de un nivel de integridad y de honestidad, que oyendo previo a empezar el programa a un joven que me condujo hasta acá, que es cineasta, que está en el... yo planteo que esos valores hay que insertarlos en una estrategia nacional de cultura de defensa en las redes, en la inteligencia artificial, para promover lo que es la dominicanidad, el dominicano cabal. Todo lo que tú has mencionado a los personajes, lo tumbaron en el gobierno. Lo tumbaron, son 7 mesinos, le decía yo a Fafico ayer. Que esa era la característica de las cosas, que no los dejaban terminar sus pero cosas. los valores que ellos movieron siguen vigentes. Siguen vigentes. Y hay que juzgarse. Y ahora también yo quisiera decir algo. Hay un problema con la identidad. Tú estás hablando con la identidad. Pero ahora estamos en la época del culto a la ignorancia. El culto a la ignorancia que pretende que las cosas o los prejuicios o las ideas que la gente tiene se van a convertir en verdad porque tú lo repites 40,000 veces en X, en Instagram o en cualquier sitio. Pero la verdad sigue siendo la verdad. Entonces ahí tenemos un problema con nuestra identidad porque ahora hay una negación de parte de lo que compone el dominicano. Y Duarte tenía muy claro de qué era la composición social del dominicano. Correcto. ¿Cómo era que decía Duarte sobre eso? ¿Qué decía de lo que somos los dominicanos? Sí, o sea, Duarte tenía una fe que movía montañas en el dominicano. Por eso Duarte apostó siempre por la independencia pura y simple. Y entramos a la independencia del 27 de febrero de 1844 con 3 grupos. El grupo de Báez, que promovía el plan Levasseur, el grupo de Santana, que promovía la anexión a España, y el grupo independentista. Y por eso ese grupo, que yo te oí, Fafa, en un encuentro que está en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la sala Manuel del Cabral, hace como 10 años, hablando de la raza inmortal. Y yo me quedé prendado de eso por la comparación que tú hacías de la generación trinitaria con la generación de la raza inmortal. Y a mí me quedé prendado de eso, te lo compré al contado inmediatamente, porque Duarte tenía una fe en el dominicano cabal. Por eso él apostó a esa juventud. Y déjame decirte, es que Duarte es tan revolucionario, Duarte es tan vanguardista, que provocó la participación de la mujer en el proceso político y social en de la una etapa de total exclusión. Total exclusión total, de una invisibilidad total de la mujer. Y entonces tú vas a encontrar mujeres del nivel de María Trinidad Sánchez, para mencionarte a una, o a Concepción Bora, o a la misma Rosa Duarte, que Rosa Duarte es una prócer por sus propios medios. Es una estrella. Yo pienso que el vigor de Rosa Duarte era superior a Juan Pablo. El hecho real es que esa visión de evaluar el significado de las acciones te hace que tu compromiso es recuperar lo que tú crees que es positivo y que está pendiente de movilización para convertirlo en una realidad de hoy. Correcto. Como tú dices, Duarte rompió la diferencia entre varones y hembras y dio un aporte para la igualdad en el trato de varones y hembras, que se mantuvo bajo todos los otros síntomas ignorados. Duarte es un hombre en la gestión de la administración, cuando siendo el padre de la patria real, entrega la nota de lo que le entregaron a él, para que no hay antecedentes, pero eso sigue siendo una guía y una referencia. Y quiero aportarte
para mí el valor más grande de Duarte por encima de todo. Es su visión de lo que es la etnicidad dominicana. Hay un verso que él escribe a raíz de cuando renuncia a la Junta Central Gubernativa, porque la gente no sabe que esa Junta Central Gubernativa de Bobadilla, José María Caminero, que es un médico cubano, racista, promovieron que los negros de Mandinga, de los Minas, de Villa Duarte, lo que es Villa Duarte, participaran en la Primera Guerra, en las primeras batallas, la primera batalla de Azo, la primera batalla del sur. Y entonces él promovía la integración del negro en el gobierno, del cual era vocal de la Junta Central Gubernativa, frente a la oposición de esa gente y frente al proyecto el plan Levasseur. Él renuncia el 26 de mayo y el 9 de junio, la gente se ríe mucho cuando yo lo digo, dieron el golpe de Estado revolucionario del 9 de junio de 1844, cuando se instauró el gobierno de Francisco de Rosario Sánchez. Y es cuando él escribe un verso que dice: los blancos, morenos, cruzados, unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. Está diciendo que hay tres orígenes étnicos: el aborigen, el habitante originario de la isla, los españoles que llegaron y luego a través de la trata negrera. Ve la diferencia y lo unifica en el hecho que somos hermanos. Que somos hermanos. Es decir, tiene la visión de que sobre la tierra solamente existe una raza, que es la raza humana. No, pero lo terrible es que ahora nos enfrentamos a gente que quiere negar hasta nuestros orígenes o quiere valorar solamente una parte de nuestros orígenes, lo que destroza lo que hemos construido durante siglos. O sea, el tú negar que tenemos una influencia africana, aparte de que muestra una gran ignorancia, porque desconoce todo el trasiego de los esclavos al país y todo lo que pasó, es también atacar la dominicanidad. Correcto. ¿Desde cuándo, ayer conversando contigo, me sorprendía desde cuándo se está mencionando el gentilicio dominicano? Mira, 1582. Es decir, los que salíamos de Santo Domingo, puerto de Santo Domingo, ciudad primada de América, desde aquí salió Cortés, de aquí salió Pizarro, de aquí salió Vasco Núñez de Balboa, Ponce de León, salió Diego Velázquez para Cuba. De aquí salieron los grandes conquistadores, de aquí salieron los evangelizadores. Y naturalmente había una referencia, el puerto de Santo Domingo. ¿Y quiénes salían de Santo Domingo? Dominicos, los dominicanos. Entonces, por alteridad, por reconocimiento, nos decían dominicanos. 1605, 1606 se va a producir la primera revolución criolla de América. Ya no somos españoles en 1605, ya no somos africanos propiamente dicho, no somos aborígenes, somos un resultado de un proceso de mestizaje. Nosotros somos el primer pueblo mestizo de América. A raíz del segundo viaje de Cristóbal Colón, que viene con 1.500 hombres, quizás 10 mujeres, y muy pronto se levanta Francisco de Roldán y se hace una alianza política con Anacaona en el cacicazgo de Jaragua. Y ahí empieza el mestizaje. En 1502, cuando viene Obando, tampoco vienen una significativa cantidad de mujeres. Es en 1509 cuando llega María de Toledo, por eso la calle de las Damas, es cuando vienen más mujeres. Pero los españoles siguieron cohabitando con las africanas. Y entonces ya empezamos con el primer pueblo mulato de América. Nosotros tenemos esas primacías porque hay gente que quiere ciertas primacías y otras no. Sí, somos el primer pueblo mestizo de América y somos el primer pueblo mulato de América. Y en consecuencia, el proceso en 1604, 1605, cuando Hernando de Montoro se levanta y resiste las devastaciones de Osorio, entonces se va a construir, como dice Américo Lugo, el primer ciudadano dominicano en Hernando de Montoro, que era un mulato propietario, porque nosotros aquí se va a dar un proceso diferente a toda América, que es que los negros y los mulatos son propietarios, alcanzan el nivel de propietario y donde está el patrimonio, nace la patria. Porque el patrimonio, la patria es patrimonio material e inmaterial, cultural, espiritual. Hay una contradicción siglos después del asunto entre cómo confraternizábamos entre todos los colores y la legalidad. La legalidad porque la esclavitud todavía estaba vigente en nuestra legislación. Pero lo que no se dice es que antes del 1844, antes de la Revolución Haitiana,
los dominicanos de este lado, al esclavo que se escapaba de Haití o de la parte francesa de la isla, se le permitía vivir aquí. Los Minas es uno de los barrios más grandes del país y son negros libertos de Saint-Domingue. Y debo decirte que cuando se empieza primero tenemos que pasar por la etapa donde abandonamos los trapiches de caña, de azúcar, para hacer azúcar, a la cacería de reses, que ahí ya se destruye toda la estructura social. Entonces ahí van a cohabitar, porque ya no hay dinero para el siglo de la pobreza del siglo XVII. España boba. No, España boba es en 1812, 1821. El siglo XVII, que es el siglo de la miseria. Entonces en ese siglo de la miseria vamos a cohabitar amos con esclavos. Y en ese menjurje se va a acentuar lo que con el tiempo son las raíces profundas de la dominicanidad. Y esas raíces profundas de la dominicanidad, vamos a ver negros con el uniforme de milicias cuidando la frontera, ya cuando se establece Aranjuez, y antes de Aranjuez, después de Risuí. Pero esos mulatos, esos negros, y debo decirte una cosa, quiero rendirle homenaje a una mujer que fue lancera victoriosa frente a Penny Venables, Juana de Sotomayor, una lancera. 1655. Y en 1691 esos negros que vienen desde Higüey, mulatos, todos, cruzamos desde Higüey, Vallaguana, Monteplata, Cebico, Cotuí, La Vega, Santiago, y vencemos a los ingleses de Saint-Domingue en 1691, un 21 de enero, que la gente a partir de 1692, que llevamos el machete al pie de la Virgen de la Altagracia en la iglesia colonial de San Dionisio, empezamos a celebrar el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, la protectora del pueblo dominicano, que es la celebración de la batalla de la Limonade o Sabana Real. Y vamos a pasarnos al siglo XVIII confrontándonos con los franceses ya posesionados en el oeste. Y vamos a tener unos negros vestidos del uniforme que le da la corona española, cuidando. Y cuando ellos ven que están introduciendo esa cantidad inmensa de negros en el oeste, en Saint-Domingue, para ellos diferenciarse le dicen, nosotros somos blancos de la tierra. Blancos de blancos de la tierra. Miren qué casualidad de la vida, la percepción en esa época de decirse blancos de la tierra para diferenciarse de personas de color de uno lado a otro. Y en Haití se da un caso curioso, cuando yo estuve allá trabajando durante el terremoto, que fui voluntario y todo eso, de que el haitiano, la palabra blanc, que es blanco, no lo utiliza solo con las personas de color blanco o extranjeros, sino que el blanc quiere decir una persona de recursos, de más nivel. Los grandes blancos. Entonces tú puedes ser negro y te van a decir blanc, porque tú vives en Petionville y tienes una jipeta Mercedes-Benz. Es una curiosidad que da el asunto. Sí. Señores, en este programa vamos a continuar acercándonos entonces en el próximo bloque al siglo pasado y a esos momentos tan terribles que hemos vivido, pero que han servido para construir nuestra democracia también. Así que quédense con nosotros en el próximo bloque, que vamos a hablar de nuestra democracia actual y cómo la logramos. El siglo pasado es una referencia importante. Moncáceres, que fue de lo que participó en la muerte de Lilis, lo matan siendo ejecutivo. Trujillo toma el poder, dura 30 años y lo matan también. Es decir, la lucha del país por la democracia, por los valores, por el respeto a la gente, tú la puedes encontrar mirando hacia atrás, pero dándote cuenta que está pendiente de esos valores. ¿Cómo tú ves esa situación de por qué hemos luchado y qué necesitamos? Sí, yo pienso que siempre ha habido una lucha entre el atraso que se resiste a liquidarse y el impulso de la gente que de la renovación. Sí, que hay una deuda social, una deuda económica con sectores
que siempre han sido marginados. Y eso tú lo puedes encontrar en personas, yo lo vi en los campos de Baní, ese rezago en sectores a quien nunca le tocó la civilización, ni las facilidades de educación, ni de redención económica y social, como en una sociedad que parece de castas. En consecuencia, cuando uno ve la muerte de Lilis, en la que participa Horacio Vázquez y Mon Cáceres, y yo decía con Fafico ayer, es una lucha entre las recuas y el ferrocarril. Gobierno terrible de Lilis, con el que rompió Gregorio Luperón. Pero Lilis era el sargento de la guardia de guardaespaldas de Pepillo Salcedo cuando lo fusilaron en Estero Balsa. Y Lilis, Pepillo Salcedo le entregó el reloj de oro que él tenía para que se lo diera a la esposa y se lo robó. Y cuando Lilis invitó, porque Lilis participó en la Guerra de los 6 años con José María Cabral y Luna, el héroe de San Tomé, el héroe de otras hazañas históricas y de la Guerra de los 6 años contra los planes anexionistas a los Estados Unidos de Buenaventura Báez. Y entonces ya Lilis, presidente, los recibe ahí en lo que es la casa de las academias, donde está la Academia Dominicana de la Historia, en la calle Mercedes. Y él, muy solícito, baja desde el segundo piso a recibir a su viejo maestro y le dice: yo sí quiero a este viejo, pero una vez me quería matar. Y ¿de quién hablaba él? Hablaba de José María Cabral, que lo fue a visitar ya anciano. Él en la presidencia, entonces le dice José María Cabral: por amigo de lo ajeno. ¿Y cómo reaccionó? No, pero es que Lili era un hombre muy inteligente, tenía manejo de las emociones. Y le dice: pero ya yo me curé de ese licio. Ya él no aspiraba a seguir robando. Bueno, pero a Lilis rompe con Luperón rompe con él por una serie de razones. Luperón es un individuo superior en todo el sentido de la palabra. Cuando uno analiza así rápidamente a Luperón, uno se da cuenta que tiene el don de la palabra. Era un orador formidable y entró como un desconocido a la guerra restauradora en la batalla de Santiago del 6 de septiembre, la gran batalla donde queman a Santiago. Y entonces sale de ahí como general. ¿Por qué? Porque leía lo que se llama operaciones psicológicas en términos militares, leía supuestos partes de guerra que llegaban, que estábamos tomando la capital, que eran falsos, pero eso se vale en la guerra. Y ese don para coaccionar a la multitud, o sea, a los combatientes, porque una cosa que tú tuviste en la guerra del 65, te das cuenta que una cosa es la disciplina militar, que tiene una cadena de mandos, y otra cosa son los civiles que tú tienes ahí, los que mataron a Oscar Santana. O sea, eso se cuela en la guerra, ese tipo de guerra de liberación nacional. Y entonces Luperón sale crecido, que va a alcanzar al ministro de Guerra y Marina, va a ser el presidente de la República, va a ser el árbitro de la Segunda República. Entonces Lilis, en ese desastre, también deja cosas, endeuda al país, y en el conflicto con el ferrocarril, los dueños de recua, de animales de carga, los matan, entre otros elementos. Sí, exacto. Y entonces vamos a ver... Sí, la luz eléctrica y el ferrocarril fueron de final del siglo bajo Lilis. Bajo Lilis. Luz eléctrica y ferrocarril. Sí, correcto. El país fueron dos elementos totalmente superando dos aspectos de la vida dominicana. La luz, que no era ya ahora ni la cuava ni el gas. Y el telégrafo llega a Baní. Cuando la noticia de que mataron a Lilis llega a la casa de don Fabio Florentino Herrera Echavarría, el padre de los Herrera Cabral, de don Rafael Herrera Cabral, de César Herrera Cabral, y un muchachito de 9 años, que le decían Bilintonga. Tonga, hoy el Tonga es africano, lleva la noticia arriba, Baní, a 3 kilómetros de que habían matado a Lilis por ese instrumento.
Sí, señores, estamos hablando de que ¿qué era el transporte de recuas? O sea, para que Fafa yo creo que lo puede explicar porque él llegó a conocerlo, llegó a verlo. Carreta conducida por mulo y también la organización de grupos de transporte que eran los caballos. Que eran los caballos. Es decir, las árganas, los cerones y llenos. con un país marcado por las recuas, es que Lili piensa en dos cosas: la luz eléctrica y el ferrocarril. Sí, y tengan en cuenta que todavía pasamos por un túnel que ha sido naturalmente ampliado, que lo ampliaron en el 1971, pero ese túnel que se pasa de Santiago para Puerto Plata lo hizo Lilis. Si Lili dejó una herencia. No recuerdo, no lo conocía yo. O sea, tú has sacado unos detalles de Lili, de lo del reloj, lo de un personaje. Entonces vamos a empezar el siglo XX con esa inestabilidad y con ese vacío y con esa crisis económica. Pero con Lili se abrió una cosa: como un país, aunque estuviese tranquilo, no puede ignorar los aportes de la civilización moderna que se estaban haciendo. Definitivamente. Porque ese salto del ferrocarril después tomó forma en el país. Ahí tú te imaginas de Sánchez a Tomoca. Yo anduve mucho en el ferrocarril y yo no sé por qué Trujillo lo clausuró. Sí. Yo creo que por las mismas razones. Las mismas razones. Trujillo lo clausura por una sociedad económica entre su cuñado Paquito Martínez Alba, el presidente del Escogido. Sí, que se asocian para traer los catarey, los Max, los camiones, para cargar la carga, la caña. Entonces, también para cargar la mercancía del Cibao. Entonces, eso fue un retroceso. Claro. Porque vinimos a tener de nuevo ferrocarril o metro ahora en el año 2000. Porque no tienen que ser incompatibles el camión y el tren, sino complementarios. No, pero es que nosotros, en esa torpeza, en esa anteojera, que... No, y hay que ver también la influencia de control también, porque, por ejemplo, los haitianos que tuvieron una lucha anti-ferrocarril también, ellos, o sea, anti-provincias, limitando la cosa, era también para mantener el poder siempre en el eje central. Entonces, eso era una manera también de control. Sí, por eso yo decía al inicio que la historia es tiempo y espacio. O sea, por eso le damos historia y geografía, pero también estructura social y circunstancias. Y las circunstancias van a jugar un papel protagónico en los grandes acontecimientos. Gente que sale de la nada, como Gregorio Luperón, se convierte en general y luego en árbitro de la Segunda República, por lo menos la mitad de la Segunda República. Y vamos a ver a Lilis, que sale de la nada también, que llega a la presidencia de la República. ¿Y Trujillo? Y entonces, bueno, ¿de dónde sale Trujillo, correcto, por ejemplo? Su origen. Óyeme, Trujillo, la abuela de Trujillo era baecista. Esta mujer, durante la ocupación española en 1861-1865, vivía en Baní, ella es Valdés de Neiva. Y ahí conoció a José Trujillo Monagas, el abuelo paterno del jefe. Déjame decirte que ese es un personaje que está en la novela de Villini, de Baní o en Gracia y Antoñita. Novela que fue prohibida durante la dictadura, porque ahí está ella y es identificable, aunque el autor le pone el nombre de Candelaria Ozán. Ahí está la abuela de Trujillo, que termina viviendo en San Cristóbal porque su hijo y ella se mudan a San Cristóbal después de la desocupación española de nuestro territorio y ponen el mismo negocio que tenía en Baní, que era una especie de posada, lo pone en San Cristóbal. Pero una mujer terrible, a quien salió Trujillo, Rafael Leonidas, fue a su abuela. Dicen que cuando nació y ella va a verlo, lo sopla, porque hay una creencia vinculada en términos africanos, con que la abuela le suple el primer aliento, ese aliento vital que habla el Génesis. Y entonces ella dice, pero es una chapita. Chapita, es ella que le pone el nombre de Chapita. E indiscutiblemente aquello es terrible, lo que procrea José Trujillo Valdés, el de la calle, de lo que era, se llamaba la Avenida Duarte, lo que procrea un grupo de muchachos
y con una ausencia paterna del hogar. Ahí en esa posada que puso la abuela de Trujillo en San Cristóbal, pernoctó la última vez que vino al país el generalísimo Máximo Gómez Ibáez. Ahora, oye, Pero ven acá, Trujillo... Permíteme. no, Permíteme. ¿Cómo él recoge una parte de la historia? Y esa es la función del historiador, reconstruir el pasado y organizarlo. Ahora, si a ti te preguntaran, ¿qué hacer ahora? Estás planteando lo que pasó y lo que hicieron. Ahora, en la demanda del futuro, ¿qué tú crees que debe hacer este gobierno ahora a la luz de toda esta historia? Yo pienso, yo abogo, y te estoy hablando dentro de mi ámbito de historiador, de gestor cultural, que yo soy editor de libros. Estoy terminando un libro que se llama Orígenes de la Identidad Dominicana. ¿Origen? Orígenes de la Identidad Dominicana. Ah, muy muy bien. oportuno, muy oportuno. Entonces, yo quiero construir con ese libro, que quiero ponerlo en circulación en Santiago, porque Santiago es Santiago. El Cibao es el país. Sí, Aquí entre el Cibao es el nosotros. país. Cibaeño, Sí, ¿eh? no, es que el Cibao produjo la revolución cibaeña de 1857, Hizo todo, hizo la guerra restauradora y reorientó al país por la ruta del progreso. O sea, eso es indiscutible. Sí, Entonces, pero también, mi- pero la idea, disculpe, pero el Cibao también nos dio las águilas, o sea que tampoco ha sido todo bueno lo que ha venido de allá, ¿eh? Tampoco vamos a poner la vaina entonces, clara. dentro de mi criterio hay que trabajar con la cultura. Hay que trabajar con la cultura porque nosotros somos dominicanos por una razón cultural. Nosotros somos dominicanos por una razón histórica. Nosotros somos singular. Tenemos una particularidad, tenemos una identidad, tenemos una cédula social de identificación personal que nos hace enrumbarnos por la cultura. Nosotros tenemos que establecer lo que se llama una estrategia de cultura de defensa y direccionar a través de la educación y a través de una política cultural. Para mí, ahí está la base. Es una pena que tu especialidad sobre el pasado y que no podamos hablar en la actualidad con una mentalidad de un historiador. Por ejemplo, estamos asistiendo a una modificación del mundo. Sí, correcto. El mundo unipolar tenía más de 100 años, Estados Unidos solo, y ahora hay una emergencia que vamos a tener un mundo bipolar. Y eso va a repercutir. En ese sentido, la soberanía de los pueblos está tocada por ahora ajuste. ¿Cómo usted aprovechar a Estados Unidos y no cerrarle la puerta a lo que vienen? Es decir, a nivel de la historia, lo que está pasando ahora no tiene antecedentes. No. Esto es una novedad. Y dentro de esa novedad, entonces hay que apegarse a los valores, que es lo que más nos puede beneficiar. Correcto. Yo te comparto completamente ese Entonces yo digo que la gente tiene que entender, por eso es que hablo, que la historia, que el pasado es una referencia, pero con el desafío de la actualidad. Permanentemente. Podemos conocer todo lo que pasó, pero ahora, ¿qué hacemos nosotros frente a la realidad nueva que no conocíamos? Cada generación le toca un nivel de responsabilidad. Yo pienso como Duarte, como dice Duarte, debemos asumir la responsabilidad o renunciar a la idea de aparecer en el tribunal de la historia como hombres y mujeres libres, perseverantes y leales a la nación dominicana. Está muy bien. Renunciar o asumir el desafío. Exacto. Entonces, esta generación le toca la responsabilidad de darle continuidad a la nación dominicana plural, abierta, como dice Mahatma Gandhi. Yo abro las puertas y ventanas de mi casa para que entre todo el mundo, para que entre la brisa y revolotee todo, mas no permito que me derriben nada. Oiga, señores, es que esto ha sido un disfrute el tenerle aquí como invitado, que se va a repetir y que queremos, por favor, que nos dé el privilegio de cuando vaya a lanzar el libro de Santiago, venir aquí primero. Esta es una para plataforma anunciarlo importante. y para ser partícipe de, Yo quiero ese que acontecimiento. ustedes estén en primera línea. Porque Vamos a hacerlo en el Teatro Cibao. en el Teatro Cibao. Para allá iremos nosotros también y anunciaremos a la población la fecha y el horario para que participen en esto. Porque, señores, no hay momento más propicio para
defender nuestra nacionalidad, no es lo que nos compone y lo que nos hace a nosotros ser dominicanos que ahora. Hay mucha gente que dice que nuestra cultura es débil. Señores, no dejemos avasallar por eso. Nuestra cultura está conquistando el mundo. No es tan fácil venir a decirnos que de un país que apenas no puede ni organizar la basura, van a destruir la cultura dominicana, cuando la República Dominicana ahora está en todos los más altos sitios de música de todo el mundo. Así es. Tenemos los representantes con la música urbana, como a usted le guste o no le guste, es lo que está ahora acabando por el mundo, y nosotros somos uno de los mayores exponentes de eso. Y así tenemos muchísimas otras cosas. Nuestra riqueza, como tú dices, está en la cultura. Si este país empieza a abrir casas de la cultura y empieza a formar más músicos, el potencial que aquí hay, porque además toda la buena música que ha salido del Caribe es una cosa impresionante, el son, el merengue. Es la mejor materia prima de nosotros. Ahora mira una cosa, este señor ejerce sus funciones en la institución de las Fuerzas Armadas. ¿Existe en las Fuerzas Armadas alguna unidad colectiva donde los juicios tuyos o en la búsqueda de establecer las guías de la propia acción de las Fuerzas Armadas se establezcan? ¿Cuál es tu función ahí adentro? Yo soy director de historia del Ministerio de Defensa y desde ahí direccionamos una política cultural de las Fuerzas Armadas que implica un compromiso con la sociedad, implica un extensionismo cultural e incluso estamos promoviendo que en abril vamos a inaugurar el Museo Militar Dominicano, donde yo digo que vamos a tener elementos tan distinguidos como las milicias de las cincuentenas, que a partir de las devastaciones de Osorio fueron las que protegieron el suelo patrio. Y nosotros, desde aquí... Y tienen que concluirla con la suerte del abril del 65, donde hubo una ruptura de la tradición militar. Correcto, y en abril de 1965, nuestra última guerra patria, donde se defendió el honor nacional. Entonces nosotros hicimos en el 2003, cuando era secretario de Estado de la Fuerza Armada Soto Jiménez, hicimos el seminario de la Guerra de Abril, que tú participaste y que yo incluso fui el editor del libro. En consecuencia, nosotros trabajamos con la identidad. Creo que como Duarte hizo su escuela de esgrima ahí en el patio de las Atarazanas, como promovió a través de las tertulias de la Cátedra Patriótica de 1838 a 1844, nosotros consolidamos la conciencia del soldado dominicano y hacemos eso extensivo a la población. Señores, yo creo que este ha sido un programa ideal para el mes de la patria. Gracias por participar. No, y tú dices, para el mes de la patria. Para siempre. La patria es 365 días, 12 meses y noche y día. Y con él queda pendiente solo, que no pudimos abordarlo, la función de él en esa institución militar. Porque formar en el aparato militar una conciencia nacional lo obliga a darle una motivación interna a los agentes. Perfecto. Porque sin esa motivación está el interés particular de cada uno. Y esto que estamos hablando lo llevamos a todas las escuelas militares, de los cuerpos especializados. Yo fui ahora a hablar en el cuerpo que están creando de policía migratoria y resalté los derechos humanos. Los derechos humanos. Porque es importante que triunfemos siempre por la ley. Yo creo en el imperio de la ley. Así es. Así es. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Gracias por su sintonía y recuerden escribirnos en las redes sociales. Ahí pueden ver en las pantallas todos nuestros datos. Hasta la próxima semana.